Va un abogado con su hijo a su hacienda ganadera. El hijo le pregunta al abogado: «Papá, papá, ¿todo lo que veo a mi alrededor es ganado?» «No, hijo, es robado». ¿Qué diferencia hay entre un abogado y un cuervo? Que uno es un animal de rapiña, vive de la carroña, de la basura y de lo ajeno. Acecha a sus víctimas y cuando se descuidan, ataca. Primero le come los ojos y después termina de destrozarla. El otro es un inocente pajarito negro. ¿Cómo se sabe cuando un abogado está mintiendo? Cuando sus labios se mueven. Un hombre va a un abogado. ¿Y usted cuánto cobra por una consulta rápida? $300 por 3 preguntas. Vaya, es un poco caro, ¿no? Sí, y dígame, ¿cuál es su tercera pregunta? Llega el juez que preside la audiencia. En ese momento el fiscal se levanta y le grita al abogado defensor: «Es usted un sinvergüenza». El abogado defensor le responde gritando: «Y usted un ladrón». El juez toma asiento y tranquilamente dice: «Bueno, ya que ambas partes se han identificado plenamente, podemos dar inicio a la audiencia». Una mujer estaba en juicio cuando el abogado le pregunta: «Después de haber envenenado a su esposo, ¿no le dio remordimiento?» «Sí, cuando me pidió otro plato de guiso». A continuación te explicamos el método del gato para determinar la clase de abogado con el que se negocia. Coloque un gato sobre su escritorio. Si el gato sale corriendo, ese abogado es un perro. En cambio, si el gato se lanza sobre el abogado, es porque es una rata. Un hombre llega a un pueblo del interior y le pregunta a un habitante del lugar: «Discúlpeme, ¿en este pueblo tienen algún abogado especialista en delitos económicos?» «Sí, por supuesto, pero todavía no se lo pudimos probar». Debemos ser muy claros y sinceros cuando le damos información a nuestro abogado. Él es quien se encargará más tarde de confundir las cosas. Un respetable profesor de Derecho le dice a sus alumnos: «Recuerden, muchachos, lo más importante cuando se es abogado es saber que algunos casos se ganan y otros se pierden, pero en todos se cobra». El juez le pregunta al acusado: «Entonces, ¿insiste en que no quiere un abogado?» «No, pienso decir la verdad». Un abogado tomaba el sol en un parque, cuando se le acerca una señora y le pregunta: «¿Qué hace, doctor?» «Aquí robándole unos rayitos al sol». «Usted siempre trabajando a toda hora, ¿no?» Hay dos tipos de abogados: aquellos que conocen la ley y aquellos que conocen al juez. Suena el teléfono en la oficina de abogados. «Buenos días. ¿Oficina de abogados Pérez? Sí, ¿en qué podemos ayudarle?» ¿Podría hablar con el señor Pérez? Lo sentimos, el señor Pérez está de viaje. Entonces, comuníqueme con el señor Pérez. No es posible, el señor Pérez está en una reunión. Pues póngame con el señor Pérez. Lo lamentamos, el señor Pérez está de vacaciones. Pues con el señor Pérez, por favor. Sí, dígame, el señor Pérez le habla. Cuando una persona ayuda a un criminal antes de cometer un delito, lo llamamos cómplice. Si lo ayuda después de haber violado la ley, lo llamamos abogado. ¿Cuál es la diferencia entre un buen abogado y un mal abogado? Un mal abogado puede dejar que un caso se alargue interminablemente por varios años. Un buen abogado puede hacer que dure incluso más tiempo. Dos abogados están en un banco cuando entran dos hombres enmascarados con pistolas. Rápidamente uno de ellos le da $50 al otro y le dice: «Te las debía por la cena del otro día». Si un abogado y un inspector de impuestos internos se tiran desde un edificio, ¿quién muere primero? No importa, con tal que se mueran los dos. Si ves a un abogado en una bicicleta, ¿por qué no tratas de tirarlo? Porque podría ser tu bicicleta. A una ama de casa, un contador público y un abogado se les pregunta: ¿cuánto es 2 más 2? La ama de casa responde: 4. El contador público responde: creo que es 3 o 4. Déjeme revisar la calculadora. El abogado baja la intensidad de la luz
y entrecerrando los ojos y con tono suave contesta: ¿Cuánto quiere que sea?